nuevamente retomamos el tema de un Jesús totalmente humano, come, vuelve, comparte con otros, camina. Entonces, ¿es natural que las personas viesen a un ser humano común y corriente o no? Ahora, este hombre llamado Jesús, ¿por qué aparece en la escena de la historia? ¿Cuál es la razón por la cual llega al pueblo que nosotros llamamos el pueblo judío? ¿Por qué razón llega ya a lo que nosotros hoy en día llamamos el Medio Oriente? Él nació por voluntad humana, él está ahí en ese punto de la historia porque ¿cuál es la razón por la cual aparece en la historia? ¿Cuál es la razón por la cual se comporta y hace cosas como cualquier otro ser humano? La voluntad de Dios, enseñarnos que no es difícil seguirlo a Él porque por eso puso una persona tal cual a nosotros. Bien, lo extraordinario es que en Marcos capítulo 2 dice que él predicaba la palabra de Dios. Habíamos visto la vez pasada cómo era que predicaba el Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Él predicaba con autoridad y era coherente porque o sea, lo que él decía también lo vivía en su cotidianidad. Ok, muy bien. Habían otros que también predicaban la palabra de Dios, pero esos otros no predicaban con autoridad. ¿Cuál era la razón? Porque no vivían lo que predicaban. A diferencia del Señor Jesús, que él vivía lo que predicaba. Era totalmente diferente al resto de los maestros del pueblo. Otra característica de Jesús es que él tampoco fue a las escuelas judaicas, ¿sí? Esas escuelas judaicas, una quedaba en Babilonia y la otra estaba en Jerusalén. Por eso es que se asombran en Lucas cuando él empieza a exponer la palabra de Dios y ellos dicen, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Sí ven? Están hablando de las escuelas a las cuales los sabios del pueblo asistían. Pero, ¿cuál era la razón por la cual Jesús se sale de ese prototipo de maestros que a pesar de que conocían la palabra de Dios, no la vivían? Y eh, que se supone que no sabe letras, ¿cierto? ¿Por qué llama la atención del pueblo? ¿Por qué llama la atención de mucha gente? ¿Qué es lo que se sale de la cotidianidad? Porque ya lo hemos visto en la cotidianidad, pero ahora vemos que viene mucha gente, pero muchísima, según capítulo 2 versículo 2 Marcos 2:2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegaba tanta gente ahí a la casa donde estaba Jesús? Luego no oían la palabra de los demás maestros. En la sinagoga no oían la exposición de la palabra. ¿Por qué se juntaba tanta gente que no cabían? Pues yo creo que la diferencia estaba en la autoridad que tenía él en el mensaje. Y si el mensaje podía ser de pronto el mismo que, o similar al que daban los ancianos y los otros maestros, pero en él se veía la autoridad de ese mensaje. Muy bien, excelente. Marta aquí en Facebook también nos dice que era por la autoridad. Gracias, Gustavito. Perdón, me equivoqué. Dije que en Lucas, pero en realidad está es en Juan capítulo 7, verso 15, cuando los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En Juan 7:15 está como referencia, simplemente para que lo consulten cuando tengan el tiempo, porque es interesante qué veían ellos en él. Sabe letras, pero no ha estudiado. ¿En dónde no ha estudiado? En las escuelas de estos maestros de la ley. ¿Listo? Por eso era asombroso. Pero también es asombroso que enseñe con autoridad. Ya habíamos entendido que era enseñar con autoridad. Bien. Otra característica
que tenía Jesús, siendo de la cotidianidad, ¿cuál era? Es que él sentía compasión por la gente, ¿ok? Sentía compasión por la gente. Generalmente el prototipo de predicadores, no solo de la época de Jesús, sino en esta época, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de esos predicadores? ¿Que resalte el nombre de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será ese el objetivo de los predicadores modernos y de los antiguos? Ahí en Juan 7:18 está la respuesta, Julio. Léelo, porfa. El que habla por su cuenta lo que va buscando es su propio honor. En cambio, quien solamente busca el honor de aquel que lo envió es un hombre sincero y no hay falsedad en él. Ok, muy bien. Entonces, ¿es cotidiano que el ser humano busque su propia gloria, incluyendo a los predicadores y a los expositores de la palabra de Dios? Muy bien. Esta semana veía cómo en el pueblo judío no se ponían de acuerdo algunos maestros del pueblo, sobre todo aquellos ortodoxos, se paraban de la silla y había un comentario ahí que decía algo así que es increíble que la religiosidad todavía nos gobierne. Alguien le escribió a este otro lo siguiente, le escribió, deberías estudiar Torá. Y él dijo lo siguiente, la respuesta del otro es, desde tiempos antiguos hemos visto que nuestro pueblo adora a nuestros maestros como si fuesen Dios. ¿Qué diferencia hay entre nosotros en el judaísmo con las otras religiones, donde ponen a sus maestros como dioses? Y todavía tú me dices a mí que estudie Torá. Estudia la Torá, le decía, porque en la Torá solo se adora a Dios. Así que yo no me voy a arrodillar ante estos líderes que lo único que quieren es figurar. Me pareció curioso la discusión que tenían ellos dos, pero todo el punto era en qué era lo que querían esos maestros. Se les rinde culto, se les rinde casi adoración, por no decir que adoración. Y la pregunta es, en nuestro contexto, ¿se ha cambiado ese pensamiento? No. Este hombre que aparentemente es común, se sale también de la cotidianidad o de lo común, como dice la señora Isabel, porque conocía lo que había dentro de las personas y lo decía, pero tanta dureza había que a pesar de que lo decía, estas personas sencillamente obviaban que lo conocía, ese pensamiento, eso allá adentro, y se dirigían a él como cualquier persona. Esto está en Lucas 11:43. Si se parece a la realidad es mera coincidencia. ¿Listo? Y eso le está diciendo a los líderes de su época, a los líderes religiosos de la época, para ver si se parece un poco a lo que sucede hoy. Lucas capítulo 11, verso 43. ¿Qué dice, por favor? Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Eso, muy bien. Gustavito, ¿me la puede leer en la versión que tiene? Lucas 11:43, por favor. Y Jorge, ¿me la puede leer en la versión suya? Hay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. ¡Ja! Muy bien, ¿escucharon lo que dijo esa versión? ¿Qué era lo que ellos tenían en sus corazones? Orgullo. Bien, El deseo de figurar y de ser reconocidos públicamente. correcto, correcto. Ego, muy bien. ¿Me lo puedes leer, Jorge, porfa? Hay ustedes que se mueren por primeros puestos en las sinagogas y por saludos en las plazas. Ok, muy bien. Entonces, ellos querían era figurar. La pregunta es, ¿a Jesús por qué lo buscaban? ¿Porque quería lo mismo? ¿Él quería figurar? No, No. Antes quería él, enseñar. muy bien, antes él se apartaba de ellos, ¿sí se dan cuenta? Se apartaba de ellos. Y dice,
es necesario que lleve la palabra de Dios a otras regiones, obviamente dentro del mismo pueblo. Entonces, también se sale del prototipo de predicadores en ese sentido, en que él no quiere figurar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús llegó a esta tierra? ¿Cuál es la razón por la cual aparece en la escena en esa parte de la historia? ¿Era un ser humano común y silvestre? ¿Qué piensan ustedes? Pues aparece porque iba a venir un Salvador. Muy bien. Y eso estaba escrito y anunciado desde hace tiempo. Eso es. Por favor, ¿me puede leer alguien Mateo 9, verso 36? Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Muy bien. ¿Qué fue lo que vio Jesús en las multitudes? Esas multitudes que venían a él, ¿qué era lo que veía en ellas? Cansancio, abatimiento. ¿Y por qué? Porque estaban cansadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Pues aquí dice que les faltaba, que tenían desaliento, entonces uno asume que lo que ellos no tenían es como una esperanza, algo que los inste a seguir luchando en la vida. Ok, cuando usted tiene desaliento o cuando usted está cansado, ¿cuál es la razón por la que está así? Estaban en la inmunda, dicen aquí en Facebook. Sí, pero ¿por qué están así? ¿Cuál es la razón? Porque estaban así, ¿Sí? cansados. ¿Por qué estaban Porque en cansados? realidad no tenían le daban palabra, pero no tenían como un orden, como un horizonte como tal, entonces se iban a refugiar en un templo. Ok, muy bien, muy bien. Vamos por ahí, María, excelente. Estaban sin Dios, ¿Por qué? ¿Por qué? porque estaban sin Dios. Ok, pero mira lo que dice el versículo 36. ¿Cómo las ve él? ¿Cómo ve él a las multitudes? Sin pastor, Eso. sin pastor. Muy Sí, bien, hay muy bien. mucho rebaño, pero no hay quien lo pastoree. Excelente, María. Hay unas ovejas, ¿cierto? O personas que él los trata como ovejas, pero esas ovejas andan como si no tuvieran pastor. ¿Y qué pasó con las personas que él encargó para que pastorearan esas ovejas? ¿Qué era lo que hacían con las ovejas? ¿Por qué están agotadas? ¿Qué les ponían encima los que debían cuidarlas? Les ponen carga. Muy bien, Gustavito. Si alguien está cansado, es porque viene con una carga terrible y no ha podido descansar y descargar esa carga. ¿Es así o no es así? Uno lo lee ahí, uno dice, venían cansados. Sí, pues venían cansados. ¿Pero por qué venían cansados? Porque les habían puesto cargas encima y ellas venían agotadas. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿Sí notan? Y a Jesús, ¿qué le produce ver a la gente así? Experimenta compasión hacia estas personas. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la gran diferencia entre los predicadores de la época de Jesús y el mismo Jesús? Este siente compasión por las ovejas. Ok, otra característica es que él no se queda solamente ahí mirándolas y sintiendo compasión por ellas, sino que hace algo por esas ovejas, ¿o no? Marcos 8:2. Marcos 8:2. Sí. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Oh, pregunta, ¿cuánta economía fluía en la caja menor del Señor Jesús? ¿Cuánto dinero tenía él ahí como colchón que está pensando en las personas? ¿Cuánto hacen que están con él? No tenía nada. 3 días. Bien, no tenía nada en la caja menor, o tenía, pero tenía poco. Pero él ve que las personas vienen a él y ya hace 3 días que están con él. ¿Y qué
¿Qué le produce a él ese tipo de persona que están con él? Compasión. Compasión porque no han comido. ¿Qué piensan ustedes de ese nuevo predicador que aparece en la escena de la historia? Este nuevo maestro. Un maestro que no fue a escuela. Un maestro que sabe letras sin haber ido a ellas. Un maestro que hace milagros y las multitudes vienen a él porque se identifican y ven que él predica con autoridad. Un maestro que las ve como ovejas que no tienen pastor y cansadas y agotadas y siente compasión por ellas. Un maestro, un señor que no tiene mucho en la caja menor, pero cuando los ve con hambre experimenta compasión hacia esas personas. ¿Han visto ese tipo de predicadores hoy? No, señor. Ese es un maestro que identifica realmente qué le pasa a su rebaño. ¡Wow! Este sí está interesado en la oveja. No está interesado en esquilarla. Está interesado en la persona. ¿Qué produce saber eso? ¿Qué produce conocer de Jesús que está interesado en usted, no por lo que usted le pueda dar a él, sino por lo que usted tiene y que él puede suplir? ¿Qué piensan? Maravilloso. Bien. Ahora, cuando él las ve con hambre, ¿las deja ahí? Dice, vamos a orar para que el Señor les dé comida. Pedro y Juan, por favor, dime ahí cuánto hay en la caja menor para darles una ofrendita. ¿Sí? Marcos capítulo 8, verso 3. Mire lo que él está pensando. Marcos 8, verso 3. Voy a leer. Sí, por favor. Si los mando en ayunas a sus casas, fallecerán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Wow, gracias, Alex. Pero una pregunta, Alex. Sí, señor. Se me vino hacia la cabeza. Sé que no es por dudar de Jesús ni de Dios, pero ¿por qué Jesús tenía que hacer milagros para que el ser humano creyera que Dios sí existía? Bien. Que era el justo. Excelente pregunta. Voy a contestarla, Alex, con lo siguiente. Los milagros no hicieron que la gente creyera en Jesús. Los milagros tampoco hicieron que la gente creyera a Dios. Significa que los milagros eran para otra cosa. ¿Ok? No eran ni para darle fama a Jesús, ni para convencer a las personas de quién era Él, ni para convencer a las personas que Dios es todopoderoso. No. Okay. Los milagros eran para otra cosa. Él lo dice un poquito más adelante. Okay. ¿Listo? Gracias, Alecito, por la pregunta. Bien, entonces, ¿qué está pensando Jesús cuando ve a las multitudes con hambre? A estas personas que están con Él, ¿qué está pensando Jesús? ¿Está pensando en orar por ellos y que Dios supla las necesidades de ellos y que ya se vayan para su casita? ¿Vamos a orar por ti, hermano? ¿O está pensando en ellos y les está diciendo, tal vez, usted está así con hambre porque no trae el diezmo y la ofrenda aquí a donde estamos predicándole? Está pensando cómo ayudarlos, ¿no? Bien, ¿por qué está pensando en ayudarlos? ¿Si ven la característica tan diferente de este predicador, de este maestro y de este señor? ¿Por qué actúa así? Aquí Harbel dice, porque él es bueno. Ok, mire que está mostrando facetas del carácter de Dios, no porque sea humano, porque ¿cuántos seres humanos actuamos indolentemente viendo al otro con necesidad y pasamos por encima? Bien, mire a quién interpela con esa expresión Marcos 8:1. Marcos 8:1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Ok. Entonces solo fíjese en este predicador, solo fíjese en este maestro, solo fíjese en este señor. Él
les está diciendo a las multitudes que quiere suplirles las necesidades? ¿A quién es que llama? A los discípulos. ¿Por qué llama a los discípulos? ¿Él no sabe lo que va a hacer? ¿Ustedes saben por qué los llama? Porque ellos también van a ir a ser discípulos a todas las naciones. Y también se van a encontrar situaciones semejantes. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer los discípulos al ver las ovejas como que no tienen pastor? ¿Qué van a hacer los discípulos cuando los vean con hambre? Hay más abajito en el mismo capítulo, ellos le dicen a Jesús que no hay suficiente para darle a todos. Entonces, claro, si ellos no aprenden en ese momento, pues en el futuro van a tener miedo porque es lo que a uno le pasa en la cotidianidad. Si uno tiene tan poquito y uno normalmente es egoísta, uno primero piensa en uno antes de pensar en la necesidad del otro, entonces él les está enseñando a pensar en la necesidad del otro y también tener confianza, ¿no? en el Señor. Eso, muy bien. A tener confianza en aquel que puede proveer con lo poco para muchos. ¿Cómo se llama eso del carácter de Dios? ¿Cómo se llama eso del carácter de este nuevo predicador? De este nuevo maestro que viene enseñando la palabra de Dios con autoridad. ¿Algún predicador hacía eso? No, ni antes ni ahora, pues yo no, la verdad, muy pocas veces he visto un predicador que vaya a hacer eso, ¿no? Y a mezclarse con el pueblo y a como que ponerse también en el lugar del pueblo y a sufrir en la necesidad con ellos también. Pues porque se olvidan de eso, o lo ven de lejos, ¿no? Pero no de cerca. Muy bien. ¿Y qué piensan los demás? Hoy en día solo esperan el diezmo. Bien. ¿Y qué vemos del carácter de este señor? Aquí Carmen Julia nos dice amor. Eso es amor. Tiene mucho amor hacia aquellos que se acercan a él. Ahora, ese amor es solo para aquellos a los cuales les siguen al pie de la letra. No, ese amor es infinito para todos. Ok. Todos aquellos que lo sigan o no lo sigan. Muy bien. El amor de él es para todos. Pero ¿por qué no experimentan ese amor? Porque esas mismas multitudes son las que están pidiendo que lo crucifiquen. ¿No les mostró suficiente amor? Bien, porque el ser humano es demasiado egoísta y como dijo Karen, solo piensa en sí mismo y si tiene poco, entonces eso poco es para mí, por si acaso, porque mi seguridad está en lo que yo tengo y no en mi Dios, que es el que me suple las necesidades. Marcos 8, verso 4 al verso 5. Sus discípulos le contestaron, ¿de dónde podríamos sacar en esta soledad el pan que necesitan? Él le preguntó, ¿cuántos panes tienen? Respondieron, 7. Hasta ahí. Pregunta, ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos al Señor? ¿De dónde flores si no hay jardín? ¿Sí han escuchado esa respuesta? No, pero ¿cómo vamos a ayudar si es que no tengo ni para mí, ahora sí para otro? ¿De dónde? ¿De dónde vamos a sacar pan en esta soledad, en este desierto para tanto, Señor? ¿Cómo es que tú nos haces esas preguntas a nosotros si nosotros somos sus discípulos también, Señor? Entonces, Él les pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Por qué les hace la pregunta de cuántos panes tienen? Luego Él no sabe. Sí, él lo sabía. Pero está enseñando. Ustedes tienen panes, ¿sí se dan cuenta? En la pregunta está la respuesta. Ustedes tienen panes. Ellos estaban mirando, ¿era qué? El desierto. Estaban mirando la soledad en la que están. Aquí no hay nada, Señor. Yo no veo nada. ¿Cómo vamos a hacer para suplirle la necesidad a esta gente, Señor? Si estamos solos. Esto es un desierto. ¿De dónde vamos a sacar? Pero Él hacia dónde los pone a mirar. Hacia lo que ellos tienen. Ustedes tienen. Ustedes tienen. Lo que pasa es que ellos pensaban en sí mismos. Ahora, ¿les está diciendo que tienen un montón? No, porque es lo suficiente. Bien, es lo que se piensa. Pero les está diciendo es ¿cuánto tienen ustedes?
Ellos les dicen 7 panes y esos panes fueron repartidos en la multitud. ¿Quién los multiplicó? ¿Ellos? ¿Sabe qué los multiplicó? La compasión de Jesús hacia el hambre de las personas que querían oírlo. Lo vemos en la cotidianidad. Vuelve a Capernaum, vuelve a salir al mar, estaba en la mesa en casa comiendo, pasa por los sembrados un día de reposo, pero lo vemos en acción hacia el otro. Esa acción no la vemos en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué fue lo primero que le hizo? Antes de formarlo, Él ya le tenía una tierra perfecta con un clima perfecto donde Él no sintiera y experimentara frío ni extremo calor. Ya le tenía trabajo, ya le tenía muchas cosas para que Adán pudiese ver quién era Él. La pregunta es, ¿Él ha cambiado en un mundo lleno de pecado? No ha cambiado. ¿Qué piensan? Harbel dice, me genera confianza y tranquilidad. Excelente, Harbel, gracias. ¿Y los demás qué piensan, los que están aquí en Meet? Pues que esa es la confianza que genera Dios, que Él no cambia. Si Él cambiara, sería como una persona común y corriente, y Él no es común y corriente. Porque las personas común y corrientes como nosotros somos las que cambiamos de parecer como nos conviene. Pero eso, a mí, por ejemplo, eso es lo que me genera confianza de Dios, que Él no cambia. Muy bien, muy bien. Además, como uno ve la respuesta de Jesús a los discípulos que dicen como, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar para todas estas personas? La respuesta de él no es como, no es que los regañe, o sea, no los coge como, ustedes sí no confían, sino que él en su sabiduría y en su amor les contesta con mucho amor y les hace caer en cuenta que ellos tienen para dar. Entonces a mí me gusta ver también cómo él les enseña con amor y cómo también le enseña a uno que así debe ser el enseñar, ¿no? O sea, uno no puede decir, ay, pero usted sí, pero porque no cree, pero sí ya hemos visto, pero porque igual él ya les ha enseñado muchas cosas. Pero a pesar de eso, ellos, por ejemplo, en estas situaciones se preguntan y dicen, pero ¿de dónde? Entonces uno llegaría a decir, pero sí, ellos ya saben. Pero Jesús les contesta con muchísimo amor y eso, por ejemplo, a mí sí me confronta mucho porque a veces yo soy muy, como muy tosca para corregir a las personas, pero Jesús corrige con demasiado amor y hace que las personas caigamos en cuenta. Así, no cogiendo a las personas ni a patadas, ni tratándolos mal, ni haciéndolos sentir mal, sino haciéndolos conscientes. Eso me parece también un acto de amor muy grande. Muy bien. Está con los discípulos, está con las personas, unas personas comunes y corrientes. Él mostrándose natural, siendo sobrenatural, y hace acciones sobrenaturales para que las personas vean que se puede llegar a la sobrenatural con eso natural de Él. Es que realmente el Señor no necesita, como dijo Alexis, milagros para que crean en Él. Él lo que quiere realmente son discípulos que vivan su palabra, que le reflejen a Él en su diario vivir y que puedan entender que no es la fama la que los va a hacer gente, los que le va a dar la identidad. Ya usted tiene una identidad en Dios. Ya usted es en Él. Créalo, vívalo, experiméntelo. Mire a los otros con compasión. Vea a los otros que tienen necesidades, que usted con lo poco que tiene puede suplirlo. Dios es Señor de todos. Dios llamó a su iglesia para ser diferente al mundo, no para que copie al mundo. Muy bien, vamos a dejar ahí. ¿Qué aprendieron? ¿Que les gusta
¿Qué reflexión tienen? ¿Qué piensan de la enseñanza? ¿Qué les produce conocer al Señor Jesús en esta cotidianidad y pensando en los otros? Aquí Marta dice, habla de que las señales seguirán a los que creen. Las señales serían para confirmar la palabra. Muy bien. Sí, no para que crean. ¿Alguien más que aprendió, que le Yo gustó? quiero compartirles un versículo que vino a mi mente cuando estábamos hablando de las cargas. Ujú. Está en Mateo 11:28, dice Jesús, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, Mm. porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, bueno, yo hoy me siento muy feliz de ver a mi Señor preocupándose por mí, porque realmente se preocupa por mi necesidad, realmente conoce qué hay en mi corazón, así como estábamos también aprendiendo, que Él sabe lo que nosotros estamos pensando, lo que hay en nuestro corazón, y nos enseña y no se cansa de enseñarnos y de buscarnos todos los días, y de generar también en nosotros ese carácter de compasión. Entonces me siento muy, muy feliz de encontrar a alguien que realmente me ama y que me enseña a amar a las personas y al prójimo y al hermano de esta misma manera. Y es fascinante ver a Jesús en todas sus facetas, ¿no? Porque era tan ser humano, pero a la vez tan rey, tan señor, y tan bueno y tan bondadoso que es impresionante poderlo ver de esa manera y uno tener el privilegio de conocerlo a ese punto, porque pues si le conocemos es porque Él se está dando a conocer y nos está permitiendo conocerle. Entonces me siento agradecida, me siento amada, enamorada y también motivada a compartir, porque pues uno dice a veces que no tiene materialmente, pero Pedro creo que fue el que dijo, de lo que tengo te doy. Y somos ricos porque tenemos esta verdad que sería egoísta solo tenerla para nosotros. Entonces también es ese ánimo a dar de eso que uno tiene, no solo materialmente, sino espiritualmente. Chévere. Gracias, Karen. Aquí Marta dice que aprendí que el amor de Dios es incondicional, siempre estará ahí. Wow. Gracias, Martica. Así es. El amor de Dios es incondicional y siempre, siempre está ahí. Qué bueno. ¿Alguien más? Pues qué bueno ver el, el ser humano de él, ¿sí? Que hoy nos sigue mostrando eso, uno, digamos, igual a nosotros, pero tan diferente porque realmente está conectado con Dios. Y eso lo hace único. Y a su vez es como igual a nosotros, pero es diferente por esa relación. Y eso lo lleva pues a mostrar la diferencia entre el ser humano normal y el ser en relación con Dios. Excelente. Qué bonito poder ver eso de forma cercana, ¿no? Porque me da esperanza de cómo sería mi vida en esa relación, en que mi confianza está puesta es allá. Él era enseñando eso, o sea, no, ustedes ven aquí el lugar, ustedes ven aquí es la carga, y él veía la diferencia, siempre es la diferencia en sus ovejas, en la diferencia al enseñar. Entonces, pues primero me lleva a pensar realmente Dios es único, porque eso pues solo lo puede Él realizar. Y el tema de confianza, que estos días me ha dado vuelta a ese término, realmente uno no confía mucho en los demás y uno no aprende a confiar, pero
si hay algo en lo que debemos confiar es en ese Dios poderoso, que es tan único, que es el único pastor de verdad que se preocupa por esas ovejas. Así es. Y lo ha mostrado en toda la historia, en todo momento, de tantas maneras, y seguimos nosotros agarrándonos de las cosas de acá y de lo que yo pienso y tengo. Entonces, pues qué bueno que empecemos a confiar en eso. Gracias, Gustavo. Gracias, Alexito. Gracias, mi hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Aparentemente las personas lo buscan y él sabe la intención por la cual lo buscan. Y aún así, él está interesado en ellos, en sus personas. Eso es lo que se sale de la cotidianidad, ¿sí? Porque uno está interesado generalmente en el otro, es por lo que le pueda dar, por lo que le pueda ofrecer, y me vuelvo amigo ahí, y hasta lo oigo, y hasta qué bueno la predicación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero él no, a él no le interesa porque ellos no tienen nada que ofrecerle a él, pero él sí les puede dar todo a ellos, que es todo su amor, su compasión, su misericordia, su paz. No son cosas materiales. Esas vienen por añadidura. Yo, Alex. ¿Claudia? Sí, señor. Yo creo, Alex, que este pasaje me hace entender que nosotros los creyentes, la gran mayoría, ¿no? Empezando por mí, a veces nos falta es fe, porque yo creo que cuando uno mira en este pasaje al Señor Jesucristo, como nos estaba explicando Alex, que alimentaba, que se conmovía, que sentía compasión por todos los que estaban ahí. Ahí uno dice, si él amaba tanto, si él amó tanto a estas personas, sabiendo que lo buscaban era por el milagro, por lo que iba a hacer, más no por su ser, no por su persona, y aún así los amó. Entonces yo digo, perdón, yo digo, ¿cuánto no hará más él por mí, que me rescató siendo su enemiga? Porque era igual yo que todos estos que estaban allí, ¿cierto? Era igualita, yo podía estar perfectamente ahí camuflada en medio de todos esos antes de que él me rescatara. Claro, claro. Me alimentaba igual, sentía compasión por mí igual, siendo su enemiga me amaba tanto. Entonces yo digo, ¿cuánto más hará ahora por mí, que soy su hija, su amada? Entonces, ¿por qué tengo yo que buscar en otro? ¿Por qué tengo que buscar en otro ser humano que me supla cuando él está ahí? Él está ahí, él se conmueve en misericordia por mí, como dice en un pasaje en el Antiguo Testamento, yo me moví a misericordia, se infló mi corazón de compasión. Entonces, yo creo que nos falta a veces es fe. Hoy yo creo que el Señor me hace clamar eso, Señor, aumenta mi poca fe, porque yo sé que si yo lloro, Él está. Yo sé que si yo siento hambre, Él está. Si siendo enemiga me lo dio todo, porque ahorita que soy su hija, no, y aún si no me lo diera, yo digo, aún si no me lo diera, Él sabe sus planes y sus propósitos son tan elevados que a veces tal vez Él necesite pulir en mí algo y me pasa por ciertos procesos, pero eso no quiere decir que yo no sea su amada, no quiere decir que no me tenga contra su pecho cuando estoy débil o estoy fracturada. Entonces, me parece lindo porque yo creo que me falta el fe. Bien. Y saber que nunca deja de ser Dios. Chévere. Gracias, Claudia. Gracias. Harville dice, él da la enseñanza con ejemplos. Ya es otra cosa si queremos tomarla. Así es. Así es. Muy bien. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días.